Va a empezar la sesión. Secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Solamente informar de una solicitud de la presidenta de Achitur, la señora Luz María Ollarzo. Asociación Chilena de Turismo Rural. Ya, Que va a incorporar turismo indígena también. ya. Ella solicita ser invitada a una próxima sesión en que la comisión trate el proyecto en tabla sobre reactivación del turismo y el fomento de la industria audiovisual. Ya. Eso solamente, presidente. Bueno, vamos a comenzar la sesión. Hoy día vamos a continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre la reactivación del turismo y fomento de la industria audiovisual con urgencia calificada de suma. Este es el boletín 16.817-05. Tenemos hartos invitados a quienes vamos a saludar y agradecer su presencia. Primero está la subsecretaria de Turismo, señora Verónica Pardo, que aprovechamos de saludar. Entiendo que usted viene también con el señor Francisco Muñoz y Diego Baeza. Así que los saludamos a los dos. Del Ministerio de Hacienda viene el señor Nicolás Beme. ¿Sí? Sí. Ya. Así que los saludamos. Perdón, no estaba mirando. También aprovechamos de saludar a Virginia Rivas del Ministerio de Economía. Y bueno, también nos acompaña don Máximo Picayo de Achiga. Don Máximo, gracias por estar acá con nosotros. De FEDETUR nos acompaña su presidente y su presidenta ejecutiva, don Jaime Guasini y la señora Mónica Salaquet. Así que los saludamos. De la Asociación Chilena de Líneas Aéreas Achila, no ha llegado todavía. Ya, los vamos a... Se atrasó el vuelo. Ya. Moira está por Zoom. De todas las líneas aéreas, Asociación Chilena de Líneas Aéreas. ¿Está por Zoom, señora? Bueno, aprovechamos a saludarla si está por Zoom. Ah, perfecto. La señora Mayra Keller, ¿ella está por Zoom? Ya. Ya. De los hoteleros de Chile, su director Patricio Aguilera y la Senadora Carolina Simonetti, que también es de Achila. ¿No está comentado? ¿Están los dos? Sí, ya. También Marta y Carolina son los dos de... aprovechamos a saludar entonces también a la señora Carolina Simonetti, que nos acompaña por Zoom, y también a Mayra Kohler, está también por Zoom. De los hoteleros, San Patricio Aguilera, la señora Francisca Herrera, también la saludamos. De Chile Certur, la presidenta señora Evelyn Enríquez. Está por llegar, está por llegar. Llega un poco más tarde, avisó que llega. Perfecto. Ya, el señor Mariano Cubillos y Rodrigo Ruiz llegan más tarde. Usted es Mariano. Don Mariano, gracias por estar acá con nosotros. Bien, subsecretaria, si le parece, y si le parece a los senadores y a los invitados, como tenemos 1, 2, 3, 4, 5 organizaciones, y el tiempo es relativamente limitado, así que si pudiesen hacer presentaciones cada uno, vamos viendo el orden, y si le parece también a la subsecretaria, partimos obviamente con los invitados de las asociaciones, no sé, unos 7 minutos, algo así. ¿Ya? Yo a los 7 minutos entonces voy a empezar a ponerme nervioso, digamos, y van a ver que voy a empezar a hacer cosas, y eso es para que vayamos redondeando. Nos ha resultado súper bien, cuando hemos tenido muchos invitados, como en esta sesión, de que ojalá nos den los titulares al inicio, como uno lee una noticia, que está el titular grande, la bajada y después la explicación, para poder entender bien cuáles son sus posturas y cuáles son los temas que a su juicio este proyecto debiese mejorar, cuáles son los que les gustan, cuáles son los que o cosas que no estén y que podrían agregarse. Nosotros por lo menos acá en la comisión estamos muy abiertos a poder mejorar lo más posible, agregando, sacando lo que buenamente así lo estimen los señores senadores, también en base a la información que ustedes nos den. Entonces, si les parece, Máximo Picayo de Achiga, ¿podría partir usted? ¿Sí? Entonces le damos la palabra, aprieta ahí abajo, es.
Y a los 7 minutos, don Max, Sí, entonces vamos, yo me voy a empezar a poner nervioso. capaz que para me queden los puros titulares y voy a ser generoso y le voy a regalar minutos a otros gremios que vienen con presentaciones mucho más completas que la mía. Ya. Yo represento al sector gastronómico. Achiga es una asociación gremial que tiene más de 40 años. Los restaurantes son en Chile el mayor empleador del sector turismo. Turismo emplea del orden de 650.000 personas. Los restaurantes deben estar por los 350.000 o más. Si nos dejaran trabajar más, todavía podríamos aumentar esa cifra. Este proyecto de ley, para nosotros, esto también decir que Achiga es parte de FEDETUR y por lo tanto fue un proyecto o una idea, más que un proyecto que se discutió en el interior de FEDETUR y tuvimos distintas posturas. Yo creo que las 3 patas que tiene el proyecto son muy positivas. Primero, efectivamente, aumentar los gastos en promoción va a significar que este país pueda crecer en cantidad de turistas. El turismo es una industria sin chimenea. Siempre aquí hablamos del hidrógeno verde. Bueno, este es nuestro hidrógeno verde que no requiere inversiones tan potentes, sino lo que dije antes, dejarnos trabajar, hacer un fomento internacional como hacen nuestros vecinos. Ni siquiera estamos a la altura de lo que hacen nuestros vecinos en cuanto estamos gastando en esto. Y por lo tanto, la idea que surge de hoteleros de construir una tasa respecto de la llegada de turistas internacionales que hoy día están exentos de IVA porque son facturas de exportación, nos pareció que puede ser una buena idea. El concepto en general creemos que es una buena idea. Después, en el tema de darles una exención de IVA a las compras internacionales, creo que es una cosa que se usa en España, se usa en Argentina, el tax free, algo que es positivo y que mueve toda la economía, porque aquí vamos a mover digamos, al comercio, a todo. Creo que es una buena idea también y fomentaría la opción de que los turistas vengan. Solo como dato, el mejor año en la historia de llegada de turistas internacionales fue un año que justamente nuestros vecinos argentinos, con todas estas distorsiones que ellos tienen en su economía, venían a comprar televisores, venían a comprar de todo a Chile. Bueno, ese ha sido lejos el mejor año en llegada de turistas internacionales, pero por lejos y llegar a esos niveles, este tipo de medidas podrían ser interesantes porque los brasileños también vienen a comprar, los argentinos y los países limítrofes, que más son los países que pueden mover mucho más rápido la aguja en términos de llegada de turistas. Y la última parte del proyecto que habla de la industria audiovisual, nosotros creemos que se podría extender a otras actividades, como son los seminarios, como son una serie de actividades que son también actividades de exportación, si es que son organizadas por organismos internacionales, y creo que también sería una buena idea. Ahora, estas buenas ideas tienen para nosotros varias aprensiones. La primera es que, dado que aquí hay un sector importante que va a ser generoso en decir, estamos dispuestos a que nos cobren una tasa, que esos gastos efectivamente vayan para el fin que se están dando. En Chile los impuestos son siempre de carácter general y lo que se conversó con el ministro de Hacienda es buscar que esta tasa no sea un impuesto que vaya a fondos generales y por lo tanto eso tiene que quedar bien garantizado en el proyecto y si no se puede garantizar entonces el proyecto tiene que estar acotado a una cantidad de tiempo que sea lo que se necesita para que esta industria se recupere y luego el Estado tendrá que seguir poniendo los fondos que sean necesarios para compensar ese aumento que queremos en los fondos de promoción. Lo segundo es que esta plata se gaste de manera eficiente y para eso creemos que la participación en estos comités que se van a crear del sector privado tienen que ser totalmente vinculantes. Esto no puede ser más fondos para que el Estado designe de alguna manera cómo se van a gastar los fondos. Creemos que, dado que esto fue una idea que surge del sector privado y que van a ser los que van a recaudar, tengan una injerencia importante, porque además son los que entienden muy bien qué es lo que se requiere para que estos fondos efectivamente se gasten correctamente. Y en eso también yo creo que es importante decir que si esto finalmente, después por alguna interpretación de lo que significan los impuestos en Chile, fuera a fondos generales, sería finalmente una ley muy mala para Chile porque habríamos inventado un nuevo impuesto al turismo y justamente lo que necesitamos nosotros es ser más competitivos y eso. Yo creo que eso es lo que yo veo. La gobernanza es muy importante, que los fondos queden garantizados que se van a gastar en esto y por supuesto que si no se puede garantizar en el largo plazo, esta debería ser una ley acotada. No puede ser una ley que quede porque al final
como todas las leyes, los impuestos quedan, nadie después se acuerda por qué se crearon, y en eso hay múltiples ejemplos que todos ustedes conocen. Eso, muchas gracias. Perdón, ¿se refiere con la duración del impuesto versus la duración del fondo? ¿A eso se Correcto, refiere o sea con que si efectivamente esta ley no va a garantizar que después de este proyecto a 4 o 5 años no pueda ser permanente, porque lo que podría pasar, la tentación es que ese impuesto después quede para las arcas generales y se gaste en cualquier cosa. Tiene 2 minutos más. Yo Si quiere le respondo preguntas. Yo creo que a lo mejor hay más dudas en los... No, yo creo que es mejor que todos expongan primero porque si no, no vamos a terminar. Le agradecemos su presentación, también le agradecemos al grano que le hizo, así que gracias, don Máximo. Le doy la palabra entonces a los representantes de FEDETUR. Yo veo 2 presidentes aquí, no sé a quién le doy la palabra. Hasta la mediodía. Ya, muy bien. Entonces le damos la palabra a don Jaime y después a... Gracias, presidente, por su intermedio. Saludos a toda la comisión. Vamos a dejar en esos 2 minutos en caja y ya no los vamos a tocar. Solamente quiero presentar a FEDETUR, porque FEDETUR es el gremio más representativo de la industria turística en Chile. Somos cerca de 120 socios, pero lo interesante es que dentro de esos socios hay 16 gremios. 6 de esos gremios son los gremios nacionales, que aquí nos acompañan como Hoteleros de Chile, como está la Asociación de Casinos, está las líneas aéreas que nos están viendo por Zoom, está Achiga, etcétera. Hay 6 gremios nacionales, pero lo otro interesante es que hay 10 gremios regionales que representan a todas las regiones de Chile. De hecho, una de esas es la Cámara de Turismo Coyhaique, que yo represento, y estamos presidiendo FEDETUR, este es el 3er año. Y eso es lo importante. Y lo otro interesante es que el 80% de los asociados que representamos entre socios directos e indirectos a 900 empresarios asociados, el 80% somos pymes. Esa es la representatividad de FEDETUR. Ahora le voy a dar la palabra a Mónica para que se refiera al proyecto en sí. Gracias. Saludar a todos los integrantes de la comisión y también a la subsecretaria. Nosotros, como dijo el señor presidente, estamos acá porque indudablemente creemos que el espíritu de esta ley está bien encaminado y es positivo. Sin embargo, nos preocupan algunos mecanismos contemplados que queremos expresar ante esta comisión, ya que hay una historia, ¿no es cierto?, de intentos anteriores que lamentablemente no llevaron al objetivo deseado. Pero también decir cuáles son los puntos que sí vemos bien abordados. Nosotros creemos que el sistema de evolución de impuestos al valor agregado turista no domiciliado ni residente en Chile, así como el tratamiento tributario especial para contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile que desarrollen proyectos audiovisuales, están bien abordados. Pero sí tenemos consideraciones con respecto al aporte base permanente al FPTI. Para nosotros es fundamental garantizar la sostenibilidad del Fondo de Promoción Turística más allá de los primeros 5 años. Creemos que al año 5º se genera una incertidumbre que indudablemente nos preocupa, dado que esta ley va a dejar a los hoteleros de nuestro país recaudando un dinero y no vamos a saber qué es lo que va a pasar a partir del año 5º. Y también debemos asegurar que esta recaudación se destine únicamente a promoción turística, porque nosotros vemos que lamentablemente podría pasar lo que sucedió el año 2011. El año 2011 hubo una iniciativa en el gobierno del presidente Lagos donde se incrementó la tasa aeroportuaria precisamente con este fin, porque efectivamente los fondos que Chile ha tenido históricamente para la promoción han sido bajos y eso nos hace poco competitivos incluso en la región. Hoy día miramos lo que está invirtiendo Perú, Colombia, Brasil, todos los países alrededor duplican la cantidad de dinero que tenemos que tiene la industria para promocionar Chile. Por eso es que nosotros creemos que el espíritu de la ley es el correcto. Pero también vimos que el año 2011 se incrementa esta tasa y nunca se vieron las plata
para la promoción turística, porque también sabemos que nuestra Constitución no reconoce ningún impuesto sectorial. Entonces, aquí se genera este fondo que, por lo que nos dijo el Ministerio de Hacienda, nos da mucho más garantías, ¿no es cierto?, de que realmente va a ser utilizado, pero esas garantías sentimos que en este proyecto de ley quedan bien fundadas hasta el año 5º. Y nos genera incertidumbre qué es lo que va a suceder a partir del año 6º. Entonces creemos que pueden haber distintas formas que a lo mejor nos pudiéramos garantizar que esto sea sostenible en el tiempo, o en caso contrario, una opción sería que esta fuera una ley transitoria, que ojalá ante este Congreso se tenga que rendir cuenta año a año cómo se han invertido estos dineros, y el año 5º evaluar la sostenibilidad de esta iniciativa. Porque recordemos que esta iniciativa lo que busca es aumentar el primer año 1 millón de turistas. Entonces, indudablemente, si esto funciona, seguramente en 4 o 5 años más vamos a estar todos felices, por lo que va a implicar unos ingresos realmente importantes para el país, que además se distribuyen equitativamente en todas las regiones, porque recordemos que si algo tiene esta industria es precisamente lo virtuosa que es. O sea, es una inyección a las economías locales, y por eso es tan importante lograr tener unos fondos que nos hagan más competitivos para desarrollar esta industria. Con respecto al tema de la Comisión de Promoción Turística Internacional, el proyecto llega al Senado sin contemplar quiénes le integrarían. Y para nosotros la gobernanza es determinante. Recordemos que quien realmente conoce los mercados son los privados. Y el sector público, su gran fortaleza es generar las condiciones y el ecosistema para que el sector privado pueda desarrollar su oferta turística. Por lo tanto, es importantísima la gobernanza, y necesitamos que la presencia de los privados sea vinculante para la toma de decisiones, porque, insisto, son ellos quienes mejor conocen cómo reaccionan los mercados y hacia quiénes están dirigidos su oferta de productos o servicios. Con respecto al tema de incentivos para la formalidad del sector turístico, no podemos desconocer que esta tasa de alocamiento podría implicar un eventual aumento de informalidad. Y es por eso que también nosotros consideramos que es necesario buscar una fórmula que genere un incentivo para que realmente cada día sean mayores los establecimientos que cuenten con las patentes comerciales. Y hay distintos mecanismos que a lo mejor nos podrían ayudar a que la fiscalización que hoy día efectivamente tienen los municipios, pero que en la práctica no se ejecuta, porque los municipios hoy día podrían cerrar ofertas de hospedaje ilegales, pero la evidencia nos muestra que eso no está sucediendo porque los municipios no tienen capacidad de salir a fiscalizar. Entonces, el proyecto llegó hoy día con un incentivo económico para los municipios, que a lo mejor el valor que contempla es muy bajo, por lo tanto no sería un incentivo, y habría que revisar, generar un incentivo mayor para que realmente los municipios puedan fiscalizar mejor la oferta informal y paralelamente ir motivando tanto de manera colaborativa el sector público como el sector privado, para que cada día más aquellos que aún no se han formalizado se formalicen. Y por último, nos preocupa enormemente cómo llega el proyecto con la conformación de los comités macrozonales. La integración propuesta en el proyecto creemos que va a dificultar la toma de decisiones. Va a ser casi imposible llegar a acuerdos. Creemos que es fundamental que disminuya el número de integrantes de esas comisiones de mercado. Dicho eso, señor presidente, esa es la posición de FEDETUR, que está muy alineada con la posición que acaba de exponer Achiga. Muchas gracias a los representantes de FEDETUR, don Jaime y doña Mónica. Y le damos la palabra a los hoteleros, entonces. Bueno, entonces... Muchas gracias. Gracias, señor presidente, y todos los senadores presentes. Voy a contarles brevemente quiénes somos en Hoteleros de Chile. Desde 1995 somos la única asociación dedicada de manera exclusiva a representar, conectar y potenciar a todos los establecimientos de alojamiento turístico del país. Representamos alrededor de más de 25.000 habitaciones desde Arica a Punta Arenas, las que están compuestas desde grandes cadenas hoteleras hasta Aparhotel, Bed and Breakfast,
cabañas, centros turísticos, estancias, haciendas y hotel boutique, entre otros. Con respecto al proyecto de ley, Hoteleros de Chile, como bien lo mencionó Máximo y también aquí en conjunto con FEDETUR, nos sentimos promotores de la iniciativa legislativa. Cuando el año pasado en algún momento nos acercamos a las autoridades en busca de algún mecanismo que nos permitiera aumentar el presupuesto de promoción, el que veíamos reducido cada año. En cuanto al proyecto, creemos que tiene grandes fortalezas y donde sus principales objetivos son el aumento del turismo internacional, la reactivación del sector del turismo y su capacidad para atraer turismo internacional, robustecer la presencia de Chile en las ferias internacionales. Hemos perdido bastante competitividad, lo hemos visto en cifras anteriores, donde se muestra que los otros países como Colombia, el resto de Latinoamérica, no solo recuperó sus cifras, sino que las superó. Y, por supuesto, en consecuencia, esto traería fortalecimiento al empleo directo e indirecto en la industria, y mencionando los incentivos adicionales como la devolución del IVA, y para las producciones audiovisuales creemos que también es un aporte dentro del mismo proyecto de ley para el conjunto de lo que significa la reactivación del turismo. Y voy a dar un ejemplo puntual bien corto de la importancia del aumento turista. Yo manejo una cadena familiar que tiene un hotel en el centro de Santiago, sector que estuvo rezagado por mucho tiempo, donde los operadores no habían dejado de vender. Y producto de este aumento de turistas que tuvimos este último periodo del año, con llegada de brasileros y argentinos por nieve y compra, situaciones puntuales, ese escenario se revirtió. ¿En qué sentido? Pues logramos tener números azules, ocupaciones, y no solamente la hotelería se vio beneficiada con el aumento del turismo, sino que toda la cadena de valor del sector, comercio, transporte, gastronomía. Entonces, esto es relevante del por qué el espíritu de esta ley es que sea el aumento del turismo internacional, porque no solo la región metropolitana se va a ver beneficiada o hoteles más pequeños, sino que todo el territorio nacional. Si bien es cierto, destacamos sus fortalezas, también nos preocupan ciertas debilidades y que estamos en lineamiento con quienes han expuesto anteriormente. El destino de los recursos, eso yo creo que es la principal preocupación. El espíritu del proyecto en su momento también fue que los fondos recaudados sean destinados para promoción, y esta colaboración público-privada buscaba poder entregarle herramientas de comercialización y promoción a quienes no tenían los recursos, quienes no lo cuentan dentro de su presupuesto de costos anuales. Entonces, creemos que es fundamental que esos destinos sí sean utilizados para su fin y que, por lo tanto, habría que buscar mecanismos, entendemos que hay que trabajar en ello, de control para que dichos fondos sean destinados al propósito y al espíritu de la ley. Volvemos a mencionar que como hoteleros seremos los entes recaudadores, por lo tanto tendremos responsabilidades, fiscalizaciones, estaremos expuestos a multas, y eso finalmente sería tremendamente injusto de que los destinos, que además nosotros seremos los entes recaudadores, se utilicen para otros fines. En cuanto al aporte base y al aporte variable, también concordamos en que la ley debe ser específica o garantizar si esto se mantendrá y si se mantiene en conjunto con el Ejecutivo. El aporte basal debe estar siempre permanente, y si no, revisarla al cuarto o quinto año y ver su efectividad, pero no quedarnos nosotros con la responsabilidad o con la recaudación de fondos que finalmente tendrán otro destino. En cuanto a la gobernanza, también compartimos las aprehensiones. Creemos que tiene que ser una gobernanza ejecutiva y diligente. Consideramos que los gremios y federaciones de carácter nacional deben estar representados en esa gobernanza, debemos estar sentados a la mesa, y ahí quiero mencionar a todos quienes estamos acá: FEDETUR, ACHIGA, ACHET, ACHILA, Chile Sertur, hoteleros, y con respecto a los comités macrozonales, y creemos también que el número de participantes debe ser reducido una vez más, para tener decisiones ejecutivas. Y no es, yo entiendo, todos entendemos que cada región tiene sus intereses, los que son muy legítimos, pero esto es un bien país. Entonces, la gobernanza debe tener esa mirada, donde las decisiones y acciones que se tomen en beneficio de todas las regiones de Chile, de todo el país, y que sean eficaces al momento de poder utilizar los recursos de mejor manera. Y por último, con respecto a la tasa y el cobro a través de plataformas digitales, el artículo 7 indica que seremos codeudores solidarios o responsables solidariamente en caso de que
la plataforma intermediaria no haga el cobro de la tasa correspondiente. Creemos que, y esperamos y solicitamos que se pueda modificar ese párrafo, indicando que quien recauda es quien debe pagar la tasa. No hacer responsable al producto final, que en este caso sería el hotel. Hay que entender que las plataformas no todas operan de la misma manera. Hay algunas que efectivamente el hotel es quien recauda el monto que se cobra y otras en que el pasajero le paga directo a la plataforma. Por lo tanto, creemos que lo más justo es que esto sea bien transparente y quien recauda es quien debe pagar y declarar el impuesto. Y como último, tenemos una propuesta nueva, que también la mencionó Máximo, y creemos que es fundamental para complementar el proyecto de ley, y que sería incorporar el sistema de devolución del IVA al segmento MICE o MAIS, que es congresos, convenciones y reuniones. Esta industria, además de ser un complemento de la industria del turismo, nos puede posicionar no solo como destino de recreacional o vacaciones, sino como un destino de negocios. Y una vez más se ve beneficiada toda la cadena de valor. Chile cuenta con la infraestructura para realizar este tipo de eventos. Tenemos un ejemplo claro, lo que es la Exponor en Antofagasta, y que podemos replicar a distintas regiones, y que creo que tenemos el servicio y estamos preparados para poder ese mercado hacerlo también parte de nuestra oferta y así complementar lo que hoy día estamos teniendo. Y una vez más, creemos que el turismo es una industria que solo tiene crecimiento si se le dan las herramientas necesarias. Tenemos muy pocas barreras de entrada en términos de empleabilidad. Entonces, no solo somos un aporte económico, sino que también social. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Después le vamos a preguntar sobre la propuesta de devolución de IVA para el tema de los seminarios, que parece muy interesante. Ya, vamos a seguir entonces con Achila, la señora que nos acompañan por Zoom, la señora presidenta Mayra Keller y la gerente general Carolina Simonetti. Le ofrezco la palabra. Presidenta, gerente general. Hola. Muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Probablemente vamos a coincidir en varias de los argumentos ya expuestos con algunas de las otras asociaciones, pero les voy a presentar brevemente quiénes somos en Achila y luego paso la palabra a Carolina. Carolina, por favor. Bueno, nosotros en Achila agrupamos a las 13 líneas aéreas que hoy día están operando en Chile. Nuestra mesa directiva está integrada por las 3 aerolíneas que operan a nivel doméstico, JetSmart, LATAM y Sky. Nosotros hoy día estamos representando prácticamente el 99% de los pasajeros que están volando a nivel doméstico y al 92% de los pasajeros que hoy día vuelan a nivel internacional. Hemos visto también en los últimos meses ya importantes cifras de recuperación de los vuelos de pasajeros. Ahí pueden ver en el gráfico a la derecha cómo afectó obviamente los años de pandemia, pero sí ya estamos viendo a partir del 2023 y con la proyección de 2024 que vamos a poder recuperar el tráfico de pasajeros tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Hoy día, de hecho, las últimas cifras de julio ya muestran que estamos llegando casi al 2,5 millones de pasajeros transportados en el mes, y proyectamos que este año por fin podamos recuperar el crecimiento que teníamos previo a la pandemia el año 2019. Sí, obviamente también con un impulso importante que tuvimos el 2018 y 2019, en que se produjo una reducción de la tasa de cobrada por embarque, y eso obviamente nos ha ayudado a poder seguir en desarrollo y crecimiento de esta industria. Y respecto al proyecto de ley, ahí le quiero dar el pase a Carolina Simonetti, nuestra gerente general, que les va a comentar cuáles son nuestras principales apreciaciones respecto al proyecto. Buenos días. Para ir, como pidió el presidente, directo al grano, les podemos comentar que nosotros como industria aérea somos parte de la cadena de la actividad turística. Por lo tanto, valoramos enormemente cualquier iniciativa que tenga por objeto promover esta actividad y promover a nuestro país como destino turístico, ya que el turismo es un sector que trae beneficios en términos de actividad económica, y además que estos beneficios se distribuyen a lo largo de todo el territorio, lo cual es muy beneficioso para nuestro país.
También nos importa porque un mayor flujo de turistas internacionales permite mantener estable la conectividad aérea a lo largo de todo el año, sin reducciones de frecuencia por fluctuaciones estacionales cuando se da la temporada alta en el hemisferio norte. Y también creemos que un aumento de viajeros internacionales dentro de Chile va a impulsar una mayor conectividad aérea interna, lo que también beneficiará a las personas de nuestro país que necesiten viajar. Ahora bien, en grandes titulares, ¿cuáles son nuestras aprensiones? Si bien apoyamos el interés del gobierno, nos parece que el proyecto, tal como está planteado, puede conllevar riesgos de largo plazo para la industria turística. Esto porque establecer un impuesto al turismo sin generar un vínculo nítido entre la recaudación y el fondo de promoción no permite, a nuestro juicio, asegurar la transparencia y proporcionalidad entre la recaudación y el gasto. Acá me permito hacer un breve comentario. Nosotros estamos sujetos a una tasa aeronáutica y en ese caso nosotros no tenemos claridad de cuál es el total de la recaudación y cómo se gasta en los fines para los cuales fue creada. Entonces habría que revisar ese punto en el caso de este proyecto. Y de no ser así, nosotros vemos un riesgo de que se establezca un impuesto a la industria del turismo que reste competitividad a nuestro país como destino, que lo encarezca. Ahora, yendo a las cosas más en detalle, quisiéramos comentar solamente de estos 3 aspectos: de la tasa del turismo, el fondo de promoción y las disposiciones transitorias. Voy a hacer unos breves comentarios. El origen del proyecto, según lo que se nos informó a nosotros como industria, era establecer una tasa para financiar este fondo de promoción turística. Sin embargo, la redacción del proyecto establece un impuesto al alojamiento turístico y el uso para la promoción no queda asegurado. Solamente se infiere por el hecho de que están ambos contenidos en un mismo proyecto, pero no quedan claramente relacionados. No hay relación entre lo recaudado, como decía, y el fondo de promoción. Y otra preocupación que tenemos es que la tasa inicial se ha establecido como un 1,25%, pero esta tasa, al ser establecida por un proyecto de ley, también podría ser modificada por un proyecto de ley por iniciativa del Ejecutivo en un futuro y podría aumentar. Entonces, si el impuesto que se llama tasa de turismo en este proyecto se transforma en una vía de recaudación para otros fines, la industria del turismo terminará finalmente perjudicada en el largo plazo. Por último, respecto del fondo de promoción, vemos que está garantizado con un monto fijo y un variable hasta el año 2028, pero sus fondos provienen de recursos presupuestarios generales, por lo tanto, a partir de 2029 no hay ninguna garantía de que esa cuantía de recursos se mantenga. De ocurrir una evaluación negativa en 2028 respecto de la efectividad del fondo, o que no hubiera recursos suficientes, vemos el riesgo de que éste se reduzca o desaparezca a partir de 2029, pero que el impuesto se mantenga. Por lo tanto, nos preocupan muchísimo las consecuencias del proyecto en cuanto a que puede encarecer a Chile como destino y no cumplir así el fin original, que era promover la actividad turística. Esa es nuestra presentación. Muchas gracias, senadores y senadoras. Muchas gracias. Muchas gracias por estar clavados los 7 minutos. Así que hasta el momento vamos muy bien. A ver, nos falta solamente Chile Sectur, ¿no es cierto? Ah, ahí está ya, sí. Usted es la presidenta, la señora Evelyn, ¿no es cierto? Hola, ¿qué tal? No sé si don Mariano ya estaba acá y Rodrigo Ruiz, no sé si viene también. Está conectado. Ah, está conectado. Entonces aprovechamos a saludar entonces a la Asociación Gremial de MIPYME y Profesional Turismo de Chile, Chile Sectur, y le vamos a dar la palabra entonces a su presidenta, señora Evelyn Enríquez. Como acaba de llegar, señora presidenta. Venía escuchando.
Ah, venía escuchando. Ya escuchó lo de los titulares, lo más importante al Absolutamente. inicio y 7 minutos. Muy bien. Tiene la palabra entonces, doña Evel. Así es. Hay una presentación, no sé si... Bueno, mientras tanto, gracias, llegué ahí corriendo, venía en viaje, avisé también acá a la comisión, así que muchas gracias por la deferencia de dejarnos al final de la exposición. Saludar a los colegas, la SUBSE también, y por supuesto a la comisión. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Chile Sertur es, antes, digamos, de... Ahí sí. Chile Sertur es un gremio nacional de empresas de menor tamaño del turismo. Como ven ahí, el 100% de nuestros socios son micro, pequeñas y medianas empresas. Todas son de turismo receptivo, eso quiere decir que trabajamos atrayendo, ¿cierto?, el turismo también a Chile, y dentro de Chile tenemos presencia en las 16 regiones del país, 18 gremios locales que están en distintas partes. Nuestro directorio está compuesto por directores de distintas zonas del país: Arica, Los Lagos, Valparaíso, región metropolitana también, por cierto, y tenemos un alcance nacional de más de 1.150 empresas de turismo. Participamos en más de 30 espacios permanentes, ¿cierto?, en todas las mesas, ¿cierto?, de trabajo sectoriales, pero además todos los comités técnicos del Ministerio de Economía. Y en eso, en el fondo, dedicamos también harto de nuestro tiempo en poder contribuir al codiseño de políticas públicas que tengan sentido a las empresas de menor tamaño. Me voy a adelantar un poco a los titulares ahí que mencionaba el presidente, ¿ya? Sin embargo, en algún minuto probablemente vuelva a esta parte, digamos, de la presentación, ¿ya? ¿Qué es lo que en el fondo nosotros planteamos en relación a este proyecto? Estamos, yo creo, todos de acuerdo transversalmente, tanto a nivel de legislativo, público y también desde los gremios, de la necesidad de poder fortalecer la promoción del país, ¿ya? Sin embargo, tenemos matices también que contribuyen, yo creo, a enriquecer este proyecto y a generar un proyecto mejorado que, de hecho, ha ido mejorando en el transcurso del paso por el Congreso, así que esperamos con ansias que también este pueda ser un espacio de mejora. Respecto al título 1, en el sistema de devolución de impuestos al valor agregado, no hay tantos comentarios como indicaciones o sugerencias, sino más bien el poder generar alguna facilitación en términos de la implementación. Se decía acá que, por ejemplo, la ley establece que es un tope por año que se puede ocupar solo dos veces en el año, quizás simplificarlo a que ese monto se pueda ocupar durante un año sin importar cuántas veces la gente viene al país. Tiene más sentido para nosotros, sobre todo en lo que tiene que ver con el turismo fronterizo, que además en el caso de Argentina representa más del 60% del turismo internacional que ingresa a Chile, es mediante esa vía. Entonces es un súper buen incentivo que un fin de semana largo, etcétera, puedan utilizar esto con el tope que establece inicialmente el proyecto. Solo es la forma de implementar. Ampliar el plazo de solicitud a 5 días previo a abandonar el país, dice que es el día que se va. O sea, si yo tengo una reserva, estoy en el aeropuerto con las maletas, ¿cierto?, y tengo que hacer todo el trámite, y mi vuelo es a la 1 de la mañana o 2 de la mañana, tengo esa hora para poder, en el fondo, hacer todo el trámite de la devolución. Entonces, eso nos permite, en el fondo, generar una mejor planificación, sobre todo en sectores donde no haya implementación cercana, ¿cierto?, a los puntos, por ejemplo, fronterizos, para poder hacer uso de esta franquicia. En relación al título 2, tasa de turismo, lo que se propone es poder ampliar el impacto de la medida. Nosotros tenemos en el sistema turístico distintos tipos de prestadores de servicios, ¿cierto? Es una constante ya de hace muchos años, ¿cierto?, con la Tour Operación, en conjunto con Achet, que no está presente, digamos, acá, pero hemos tratado de instalar la posibilidad de extender el tema de la factura de exportación también a los tour operadores, que funcionan en la misma dinámica y que, por cierto, lo hacen igual. Entonces, es efectivamente dar una forma legal a eso y poder visibilizar la capacidad exportadora del sector,
que claramente el encadenamiento productivo se genera en el trade, se genera en la tour operación y las agencias de viaje, y que hoy día no se ve reflejado eso en la dinámica económica actual. Hoy día, en el fondo, un tour operador que vende a turismo internacional tiene que hacer una factura tipo al RUT 5555 o a un documento que en el fondo sea como un papelito, ¿cierto?, que respalda que hay una transacción de por medio, pero no hay en el fondo la posibilidad de poder reflejar la capacidad exportadora. Y por tanto, y eso incorporarlo dentro de la ley nos parece todo sentido también, porque permitiría también recaudar a través de esta tasa todo lo que tiene que ver con la exportación en sí, en su amplia dimensión, y por tanto el texto debiera reflejar ese cambio. No, digamos, solamente asumirlo a los alojamientos o hospedajes como aparece, sino más bien a toda aquella actividad económica de turismo priorizada por el Servicio de Impuesto Interno que tenga en el fondo la validación de la exportación. ¿Ya? Eso es un poco la forma. Entonces, en esa misma dirección se propone habilitar a turoperadores y agencias de viaje receptivas para el uso de factura de exportación. Hoy no está disponible, sin embargo, cumple con todo, digamos, lo que hoy día la Dirección Nacional de Aduanas propone a nivel de evaluación y tiene de todo sentido también ser así. Título 3, tratamiento tributario especial, entonces, para contribuyentes no domiciliados y residentes en Chile que desarrollen proyectos audiovisuales. Acá tampoco hubo mucho ruido con respecto a esto. Sin embargo, se sugiere simplificar el mecanismo y plazos de respuesta. Está bien engorroso el texto respecto como a la bajada de cómo se va a implementar. Eso lo dijeron incluso en la Cámara de Diputados, por tanto, en el fondo, hacer una revisión de aquello. Y también, y esto a modo complementario a la medida, se propone disponer un instrumento legal que permita generar condiciones de incentivo a la producción audiovisual nacional, permitiendo que municipios y servicios públicos puedan, en el fondo, disponer esta herramienta, dejando exentos de pago, ya sea parcial o totalmente, los derechos respectivos a fin de promover sus destinos. Hoy día eso puede ser y es en distintas partes del mundo un tremendo atractivo como locaciones, no solamente para el turismo internacional, sino también nacional. A veces es súper engorroso el tema del tratamiento del uso del espacio público. Acá en Valparaíso, sin ir más lejos, aumentó, digamos, el cobro por los permisos de filmación a más de un 300%, y eso tuvo directa injerencia en cuanto se filma hoy día en Valparaíso. Comerciales que aparecían, digamos, en todas partes del mundo, que ni siquiera los veíamos acá en Chile muchas veces, ¿cierto?, y que dejaron de ser filmados acá, ¿ya? Así otro tipo de producciones también. Por tanto, siempre va a ser complementar y enriquecer el proyecto que ya se propone. Y el título 4, Fondo de Promoción Turística Internacional, acá sí efectivamente tenemos matices y diferencias profundas. Hoy día efectivamente tenemos un fondo que está dado, digamos, por la glosa presupuestaria. Nosotros no estamos porque el fondo sea solo de promoción internacional. Consideramos que es tremendamente importante el poder tener un paraguas común de promoción de Chile y de fomento también, y es por eso que sugerimos como el cambio del título, pero en sí también el espíritu de este fondo. Nos pasó durante la pandemia que, dado que la glosa de promoción venía dividida para nacional e internacional, no pudimos ocupar los recursos de promoción internacional, en circunstancias que el presupuesto de promoción nacional no alcanza a ser más o menos un poquito más del 10% del total del presupuesto de promoción. ¿Ya? Pero además eso permite fortalecer las capacidades de las regiones de poder decidir qué potenciar, porque además no todas tienen, en términos de la recepción de turismo internacional, la misma magnitud, ¿no? Y por tanto también el agregar esa palabra fomento nos permite poder preparar a los distintos destinos para poder recibir turistas internacionales, nacionales, e instalar capacidades que hoy día este fondo, tal como está planteado, no nos permitiría. ¿Ya? Se sugiere entonces dejar en el texto la posibilidad de ejecución de acciones en colaboración de organismos del Estado. ¿Ya? Hoy día dice, podría ser que Cernatur ejecute esto con terceros, ¿ya?
pero no habla de la coordinación interna. Hoy día, y los escuchaba en la comisión pasada, ¿cierto? La necesidad de poder articular de mejor forma con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Presidente, usted además es parte de la Comisión de Relaciones Internacionales, me parece, y es tremendamente importante el poder articular con las más de 50 oficinas de ProChile las capacidades que hoy día tiene instaladas en el Estado a nivel internacional y que están tremendamente subaprovechadas en relación a los recursos que tenemos ahí y a la posibilidad de hacer un uso más efectivo y eficiente de los recursos públicos a partir de esa mirada. Que quede incorporado en la ley de alguna manera impulsa, ¿cierto?, a que esto ocurra de una manera más concreta. Mantener a Cernatur, porque en el proyecto que ingresó acá ya dejaba de ser, ¿cierto?, Cernatur el ente fiscalizador, ¿ya? Y pasaba a ser responsabilidad absoluta de los municipios. El rol de fiscalización de Cernatur creemos que es importante que se mantenga, independiente que podamos en el fondo hacer esa complementariedad respecto a el rol, ¿cierto?, fiscalizador tanto de municipios como Cernatur. ¿Ya? ¿Sí? Ah, qué bueno. Ya. Y luego dice, se sugiere el aumento de multas y posibilidades de clausura ante la reiteración. Efectivamente, lo escuchaba ahí de Mónica, perdón, ya voy terminando, ¿cierto?, en relación a la necesidad de poder tener, ¿cierto?, mayores sanciones, porque si no lo que ocurre es que esto se incorpora dentro de tus costos de operación y básicamente sigue funcionando y por lo tanto no lo vemos como una medida concreta. Y en cuanto a la modificación de otras leyes, en relación al tema del Consejo Consultivo para la Promoción, así como todos en la mesa, compartimos la necesidad de poder mejorar las condiciones de gobernanza y que eso quede instalado en el texto nos parece bien. Sin embargo, hoy día tenemos una ley vigente, tenemos un reglamento vigente que poco se cumple en términos de lo práctico, ¿ya? Pero que necesitamos en el fondo revisar y consensuar. No creemos que lo que se ha ingresado como proyecto de ley en este punto sea pertinente o responda a las necesidades del sector. Por tanto, lo que proponemos ahí es en el fondo trabajar en base al texto anterior, que es el original que hoy día está en la ley, y a partir de ahí generar indicaciones que permitan fortalecerlo, enriquecerlo y generar también una gobernanza más permanente que dé continuidad también a la política pública independiente de la administración que esté de turno y cualquiera de nosotros que también va rotando en sus respectivos cargos. Respecto a la estructura, lo que proponemos es poder tener a la subsecretaría, ¿cierto?, como presidente, Cernatur, que sería la figura de secretaría ejecutiva, ¿cierto?, los servicios públicos, gremios nacionales, representantes de macrozonas, ¿ya? Y sí o sí el poder establecer consejos consultivos regionales, de manera de poder tener la voz de la región, pero además contrapartes en cada una de las regiones que permitan a los gobernadores tener en el fondo ahí los recursos asignados según corresponda. Ahí en el fondo está un poco la estructura. Sentimos que las macrozonas que nos representan mejor son en esta estructura. Esto fue consensuado con nuestros gremios, pero además con otros gremios que no son parte de Chile Certur, en relación a que la zona centro efectivamente concentra además hoy día gran cantidad de los servicios turísticos del país. Por lo tanto, si en el fondo sumamos Ñuble, Maule, Ñuble y Maule en el fondo se iban a ver en desmedro también de aquellas representaciones, y creemos que es más relevante digamos, situarlos en un lugar donde puedan mostrar mejor lo que tienen, lo que son. ¿Ya? Eso respecto como a los titulares. Perdona ahí. Está muy bien, muchas gracias. Si hay más material que si necesitan revisar, súper disponible ahí. Respecto a cómo nosotros participamos del Consejo de Promoción Turística como miembros permanentes y tenemos también una opinión bastante crítica también de cómo se lleva el proceso de promoción a nivel nacional. Eso, gracias. Muchas gracias, le agradecemos su presentación. Bueno, yo ahora le dejo la palabra a los senadores. Hacemos, si le parece, yo aprovecharía a nuestros invitados, así que de hacerles
Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Bueno, saludar y agradecer la presencia de todos los invitados. Dentro de las exposiciones creo que hay bastante consenso en las aprehensiones que tenemos en algunos temas, en la gobernanza. Quiero clarificar también el tema del impuesto. Yo creo que hay una confusión entre que este impuesto vaya en este proyecto de ley a lo que son los impuestos a nivel nacional. Y en eso hay que asumir la realidad. Los impuestos tienen un principio y en eso no pueden ser asignados directamente a nada. Y eso tiene, en términos generales, muchas virtudes. Es que al final no termine un grupo de interés definiendo ciertos impuestos que después quedan permanentes en el tiempo y eso digamos, distorsiona la atribución que finalmente debe tener el Ejecutivo en la administración del Estado y de sus recursos. Entonces, hay algunas excepciones que están contempladas, pero en principio no hay que confundirse que la creación de este impuesto, que además, por lo que nos dijo la subsecretaria de Hacienda, o sea, no financia ni siquiera el 50% del fondo. Entonces, para que también hagamos un ejercicio de realidad, esto no es un impuesto que financia el fondo y que le van a quedar recursos al Estado, no, ayuda a justificar la creación, porque como no hay falta de recursos, en el fondo, ¿qué es lo que se determina en Hacienda finalmente? Es que no, se va a crear este impuesto que va a permitir paliar un poco el efecto que tiene. Entonces, en ese sentido, yo entiendo la aprehensión, porque es como que estoy creando este impuesto que lo van a tener la responsabilidad de la recaudación y de la implementación los hoteleros versus este fondo que veo que hay discrepancias también en los objetivos, porque yo creo que son dos cosas diferentes, lo que es el turismo local, nacional, y lo que es el turismo internacional. Entonces, la creación de este fondo, lo que yo entiendo es que tiene como objetivo solamente atraer mayor cantidad de personas que vengan desde el extranjero. Y ahí yo creo que también hay diferencia de opiniones respecto de cómo, ayer lo conversábamos con Mónica, cómo defino yo qué es Chile, a qué partes de Chile van a llegar los turistas, qué región voy a promover, una en desmedro de otra, una zona en desmedro de la otra. Ñuble es chiquitito, pero tiene uno de los atractivos turísticos más importantes a nivel nacional desde el punto de vista del esquí. Entonces, son decisiones que son difíciles, porque al final puedo estar privilegiando a algunos en desmedro de otros. Ahora, todo esto finalmente, yo siempre digo, pasa por las personas. Independiente de la institucionalidad que uno pueda crear, siempre son las personas las que la ejecutan. Pero yo creo que hay, dentro de las cosas que hemos conversado en la comisión y que ahí han esbozado algo, yo me gustaría que profundizaran un poco más en términos de la gobernanza, porque eso es clave al final, cómo se desarrolla esto. Y eso es lo que marca, porque lo de los impuestos o la creación de este fondo que va a ser evaluada, y ahí me explicaron bien que no es que no se vaya a monitorear año a año, sino que hay una evaluación más profunda de los efectos al final del cuarto año. Y eso tiene que ver con si se sigue justificando, o sea, si se cumplieron los objetivos que tiene la creación de este fondo. Pero yo creo que en la gobernanza, hoy día hay un sistema que ha funcionado en el tiempo. Yo les pregunto a todos, en el fondo, si consideran que el sistema como ha actuado hoy día en pos de los recursos que se invierten a nivel nacional, que uno dice son poco, disminuyeron después de la pandemia, pero con todo lo escaso que puede ser, es cómo ha funcionado hasta el minuto.
si da las garantías de transparencia, si da las garantías de ser ecuánime en la decisión ¿no? Porque si no, en vez de enredarnos en crear una nueva estructura, como decía Evelyn, es más conveniente fortalecer la que está, porque si ha funcionado bien, ¿para qué vamos a cambiar? Si de repente no hay que inventar la rueda de nuevo, y tal vez esa sea un camino de solución que nos permita darle garantía a todos. Porque aquí también lo que ocurre, como ocurre en todas las cosas, es que tenemos los grandes, tenemos los medianos, y tenemos los chiquititos que siempre sienten que no son escuchados ni tienen voz ni voto al momento de tomar las decisiones. Entonces, creo que ahí me gustaría escuchar un poco más de profundización, o si este sistema efectivamente ha funcionado bien, de manera de poder a lo mejor fortalecerlo y no cambiarlo. Eso para la presidenta. Senador Pio. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la subsecretaria, pero especialmente a quienes representan los diferentes gremios con sus diferentes visiones. Desde la parte aérea, que atrae a los turistas, estamos hablando de turismo internacional, la gran mayoría de ellos llega por aviones, pero también llega por barco. Está el turismo de crucero y está la infraestructura nacional para recibir tanto bienes como barcos. Y esto lo menciono porque este es un ecosistema muy complejo. Los cruceros requieren los home ports, y eso es básicamente muelles para cruceros y aeropuertos. O sea, si queremos que Valparaíso sea un home port, necesitamos tener muelle crucero y necesitamos tener el aeropuerto de Viña del Mar funcionando. Señalo esto porque tenemos que promover, y a mí me ha gustado mucho, Chile donde lo imposible es posible. Esa frase, la verdad la dijo Cochrane, para tomarse los fuertes de niebla en el sur, y dijo lo imposible no existe. Y gracias a eso se venció a la Armada Española y todo, y logramos dar la independencia. O sea, hay que conectar nuestras estrategias con nuestra realidad. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que ofrecemos? ¿Qué es lo que tenemos? Las cuatro, esta es la estrategia al 2035 del gobierno, el único ejemplar que hay impreso, que lo tenemos acá en la biblioteca, pero habla muy bien de qué esperamos lograr. Y aquí lo tenemos que lograr con integración público-privada. Y yo quiero destacar eso primero, la integración público-privada. Tal como se ha señalado, el turismo lo más democrático, le permite a toda la región, a todas las personas, a todo el mundo tenerlo. Pero necesitamos, y aquí viene lo esencial, formalización y trazabilidad. Formalización es todos los que quieran participar, tienen que existir, tienen que estar reconocidos, y para eso tenemos los sistemas. Pero la trazabilidad es lo más difícil. La trazabilidad es quién recauda el peso. Cuando se hablaba de la aplicación o el hotel, bueno, tenemos que resolver eso, porque si no vamos a estar traspasándole el riesgo finalmente a alguien que no lo debiera tener. Entonces, estos temas están relacionados con la transformación digital, con las fintech, con todas las leyes, incluso nuevas, la de protección de datos, un tema no menor que va a llegar, y eso tiene que ir conectado con el servicio de impuesto interno. Se han señalado, y aquí, presidente, por su intermedio, temas para el Ejecutivo respecto a qué cosas tienen que tener quienes van a operar. O sea, todas estas facturas de exportación, de considerar a todos aquellos que tienen que tener, porque si no vamos a dejar entrampados. Se ha mencionado también, y es un muy buen dato, ¿qué están haciendo los vecinos? O sea, ¿es realmente el doble o es más? No lo sabemos hasta el momento. Entonces sería bueno, presidente, si pudiéramos pedirle a la Biblioteca del Congreso que nos haga un análisis de las gobernanzas que tienen los países que son los competidores naturales nuestros y cuánto le están poniendo realmente, porque puede que estemos relativamente cortos. Entonces, todo esto, la Biblioteca del Congreso es nuestra asesoría técnica parlamentaria que nos permite tener una visión. ¿Sí le parece, presidente? Sí, sí me parece. Vamos entonces a pedirle a la biblioteca del Congreso. Un pequeño estudio respecto a gobernanza y cantidad de recursos. Y cantidad de recursos que ellos están empleando. Sí. ¿Y alguna métrica de cómo han sido los resultados? Por supuesto. ¿Les parece? Estamos de acuerdo. Sería bueno ahí también tener claro cuáles son las tasas que cobran. Sí, es que ahí va después. Sí. Vamos a incluirlo ya. Fíjese, sí, porque
tasas hay por países o hay por ciudades. O sea, hay ciudades que Venecia, Barcelona, tienen tasas especiales. O sea, esto lo hace todo el mundo y depende del destino y obviamente esos fondos, cuando incluso se recaudan a nivel comunal, bueno, tiene que estar conectado con la comuna. Entonces, este tema de los impuestos, más que ir asociado a un fondo, tiene que ir asociado a un índice. O sea, $2 por visitante. No sé, ¿cuánto es lo que nos vamos a gastar en promoción internacional por cada persona que esperamos recibir? O sea, si son 5 millones de personas, son $10 millones. O sea, que hay que tenerlos disponibles. Y ojo que los fondos tienen que estar antes de gastárselos. O sea, no nos podemos gastar algo que no tenemos. Entonces ahí viene un temazo y probablemente el gobierno, el Ejecutivo ponga la primera plata, pero después vamos viendo cuándo se recauda. Y solo terminar, preguntarle, porque todas las exposiciones han estado clarísimas, muy buenas, si hay alguna iniciativa del uso, esto es para el fondo, tenemos que alimentar el fondo, con la ley de donaciones de bienes públicos. La promoción turística puede ser un bien público al que se le puedan aportar recursos para la promoción de la imagen país, que va a cooperar, a construir una dimensión mejor. Entonces, saber si también hay alguna experiencia al respecto, porque necesitamos fortalecer el fondo tiene que tener recursos, pero la gobernanza tiene que ser la más adecuada, los objetos, las métricas, lo que se va a hacer de él, y todo esto con trazabilidad. Si logramos eso, yo creo que Chile va a ganar. Muchas gracias, presidente. Eso sería. Eso es política pública 2.0. Mira, yo entiendo, y esto aprovechando la presencia de la subsecretaria, la idea del fondo es atraer turistas internacionales. Lo que pasa es que la presidenta claro, Chile Sectur, cuando agrega la dimensión nacional, ahí como que me perdí un poco, porque sería como un distinto sentido general de la ley. Un fondo internacional entiendo que es un poco más fácil también en la discusión interna, porque lo que uno quiere es atraer al turista, y si quiere atraerlo a través de las Torres del Paine, San Pedro de Atacama, la Isla de Pascua, no tengo idea, o las termas de Chillán, Las Trancas, ¿no es cierto?, o Valparaíso, o Santiago, pasa a ser quizás una discusión un poco más simple que si es que el fondo es nacional, porque ahí termina siendo ya tu ganancia es como mi pérdida, digamos. Porque el fondo, el turista nacional tendría que elegir, digamos, dónde ir, pero... entonces ahí me perdí un poquito y ahí quizás la subsecretaria puede hacerlo, pero creería que el sentido dice ser más internacional. Eso es lo que entendí del cosa en general. Lo segundo, me gustaría algún desarrollo respecto a la idea para incentivar los seminarios. Algo se dijo con la devolución de IVA, yo no sé muy bien devolución de IVA de qué, o cómo se podría hacer, porque claramente si es que finalmente esos son el tipo de turistas que nos trae más recursos, quizás algo que debiésemos fomentar. Me parece que ahí también habría que ver qué hacer con los cruceros, porque también creo que es un turismo que debe traer una gran cantidad de recursos, y cuando uno ve la forma en que funcionan los cruceros, la verdad es que se van de Buenos Aires a Ushuaia, y son muy poquitos los que pasan a Punta Arenas, Puerto Chacabuco, Puerto Montt, y bueno, y las otras paradas acá en Valparaíso y en San Antonio algunas veces, cuando eso corresponde. Entonces no sé si es que hay ideas en esa línea. Yo entiendo, quizás con la excepción de lo planteado por la señora Evelyn, que respecto a la gobernanza, lo que se pide es que sea vinculante y que haya mayoría privada, ¿eh? Más o menos eso es lo que yo entendí de la presentación, para efectos de asegurarse de que no haya quizás un interés del Estado, digamos, en la determinación de los recursos. Lo dejo ahí. Eso, a su juicio, entiendo que arreglaría el problema de asegurarse que el uso de los recursos sea efectivamente para lo que estamos haciendo, si es que aceptamos que el fondo es internacional, más allá de la quizás pregunta que hace la señora Evelyn. Y lo otro, el tema del impuesto, en lo personal, yo efectivamente, a mí no me gustaría dejar hecho un impuesto para que no haya fondo, eso lo quiero decir de manera súper clara, digamos. Acá se está haciendo un impuesto que es una especie de contrapartida para un fondo que se crea.
Si el monto es el que corresponde, no lo sé, podrá quedar determinado en base a cantidad de turistas extranjeros, no lo sé, pero en lo personal creo que tiene que haber una vinculación. Yo no sé ahí, quizás la subsecretaria nos puede decir de qué manera se puede arreglar, porque me imagino que también es el espíritu del gobierno, además de que entiendo que esto va a empezar a funcionar para el próximo gobierno, así que no es algo que esté en el interés en particular de recaudación del ministro Marcel, o que siempre tiene buenamente su interés también de cuadrar las finanzas públicas. Así que eso, ofrezco la palabra. ¿Usted quiere decir algo, subsecretaria, antes de...? Sí, subsecretaria, y después vamos con los gremios. Por su intermedio, presidente, muchas gracias. Gracias a todos los presidentes y presidentas de gremio. Voy a hacer algunas precisiones con respecto a lo que decía el senador Sangüesa. Si bien cambia de nombre, efectivamente el comité de marketing se basa en la comisión que hoy día existe, el Consejo Resolutivo. Ahí hay un informe que va a salir de DIPRES. Me es relevante comentar esto porque la buena ejecución de los fondos tiene que ver con cuánto se va a duplicar, pero hoy día hay una buena evaluación de cómo se ha hecho el Consejo Resolutivo. Efectivamente, la presidenta del gremio de Chile Sertur comenta que no está bien evaluado, se puede entrar en esa discusión, pero el resto de los gremios sí hace una buena evaluación. De hecho, el porcentaje de gasto se ha mantenido el mismo, un 6% con respecto a lo administrativo versus lo que se ejecuta hoy día, y sin perjuicio de lo anterior de querer crecer y hacerlo vinculante. Hoy día no tenemos legalmente la vinculación, pero se ha hecho vinculante. Casi todas las decisiones que se toman en el Consejo Resolutivo son las decisiones que se toman. Parte de las tensiones que ha presentado la presidenta de Chile Sertur tiene que ver con muchas acciones que tienen que ver con la operación propia de lo que hace realmente Sernatur, pero que en términos generales está en decisión del Consejo Resolutivo actual. Tengo hartas precisiones más, pero no quiero... Esa es una sola particularidad. Y con respecto al turismo MAIS, que es lo que plantean, hoy día el turismo MAIS está considerado como un comité de mercado más, el turismo de congresos y eventos. Nosotros decidimos, y aquí es un tema importante, senadores, también paso a ofrecerles los informes con los cuales nosotros hicimos el análisis de todos los impuestos de todos los países, a propósito de lo que bien decía el senador Puig, porque es relevante porque ustedes los tengan en información también. Esto no fue hecho sino con un estudio. Yo vengo de economía de profesión, no puedo tener sino indicadores que al menos me declaren a mí misma cómo vamos avanzando, y así fue hecho este análisis, ¿sí? Entonces se los paso a ofrecer, y nosotros hacemos, y aquí dos salvedades, cuando se estudia, el Consejo Resolutivo tiene como base un estudio de marketing internacional. Esto es súper relevante y es uno de los temas que a mí al menos más me preocupa como ejecutivo. No quisiera que cuando se aumenten los fondos se tomen decisiones que tengan que ver con la intuición, sino que más bien hay un plan que se ha pensado y sobre el cual no se puede dar más acciones porque no tenemos más fondos. Hay una mirada global que mira el país. Y digo esto porque este plan de marketing internacional fue hecho a través de una licitación y se comparte. Y uno de los comités de mercado, porque se analiza cada país con un mercado, cómo ir a Brasil, cómo ir a Argentina, distintos mercados. Uno de esos mercados es el turismo MAIS, de congresos y eventos, que sí renta mucho más y se analiza aparte como un comité. Por lo tanto, me parece una muy buena propuesta que se puede dar a pensar en un descuento, pero está analizado desde esa perspectiva y después puedo entrar en mayor detalle. Y un último punto, si es que hubiera que invitar a alguien más, a Chitur me parece que es una muy buena... un muy buen representante a nivel nacional, porque no solo incorpora el turismo rural, sino también el turismo indígena, que es uno atractivo, complementario, relevante, y Achet, que es de los turoperadores. Después tengo más puntos, señor presidente, pero dejo eso que eran relevantes. Gracias, secretaria. Ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Solamente quiero recalcar algo. El origen de esta propuesta de ley parte, ¿no es cierto?, de la necesidad de atraer más demanda. El problema es atracción de demanda. Esto lo dije la semana pasada en un congreso que hubo en Aysén, en Coyhaique, que también se estaba discutiendo varios temas, y en el caso de Aysén, que se puede replicar para todo Chile, es que necesitamos más demanda para ser sustentable, pero
La sustentabilidad parte por ser sustentable económicamente. Y para ser sustentable económicamente, las empresas, para también ser sustentables, sostenibles en lo ambiental y en lo social, tienen que existir y generar ingresos. Y para eso necesitamos más demanda en el largo plazo. Ese es el motivo principal. Una vez que nosotros tengamos a más turistas extranjeros en Chile, bueno, cada región tendrá su estrategia y sus fondos regionales para atraer parte de esos turistas a su región y que compitan unas regiones con otras, las que creen que son mucho más, el sector turístico mucho más relevante en alguna región, bueno, hará el impulso necesario para atraer parte de ese porcentaje. Eso es relevante. Este proyecto es para atraer más demanda internacional. Ese es el objetivo. Y lo otro que quisiera decir, muy cortito, por mi condición de tour operador, yo llevo 30 años operando cruceros en todo Chile. Conozco perfectamente. Los problemas que tiene ese segmento de mercado son otros que son significativos, que tienen que ver con la infraestructura portuaria y aeroportuaria y la seguridad en el transporte, tanto de maletas como de personas. Va por ahí la línea hay que reforzar. La promoción turística ya es parte del ecosistema de promoción turística que tenemos. Y finalmente solamente apoyar a la subsecretaria, que la comisión o el comité de promoción que tenemos ahora ha funcionado. Todo es perfectible. Queremos ser más vinculantes, sí, pero ha funcionado y ha funcionado bien. Gracias. Sí, muchas gracias. Complementando todo lo que se ha dicho, en realidad, y complemento lo que dice Jaime, el origen es que aumente el flujo, o mirado como una empresa, cómo vendemos más, cómo traemos más gente. Y dentro del sector económico nosotros somos exportadores de servicios, a diferencia de lo que podría ser la exportación de bienes, o de salmón, o de cereza, o de vinos, o de cualquier otro producto. Y por lo tanto, es cómo salimos a vender a los mercados externos. Ese es el origen, como dijo Jaime. Y en números, nosotros llegamos en el 2018 o 2017, si mal no recuerdo, a recibir del orden de casi 6 millones de extranjeros a Chile, con una pernoctación promedio casi de 3 noches, 2,8 noches y fracción. Y llegó a ser el turismo, si el PIB chileno, corríjanme el dato, bueno, estoy seguro, creo que es del orden de 300.000 millones de dólares. Hoy día, el año pasado, vendimos o exportamos en servicio para toda la cadena de valor casi 3.000 millones, o sea, cerca del 1%. La idea es aumentar eso con todo el beneficio para toda la cadena productiva o toda la cadena de valor. Sin lugar a duda que una forma de aumentar y de considerar que las personas, los congresistas que asisten a conferencias, sean médicos del segmento que sea, de tecnología, gastan mucho más que el turista de los países vecinos o el turista recreativo. Entonces, esta exportación de servicios hay que considerar que es plata que no está en la economía chilena. Eso no es menor, es relevante, o sea, eso es lo que le da sustento. Después viene el tema, claro, de la gobernanza, que nosotros le agregaríamos lo que dijo usted, señor presidente, que los que participen sean personas especialistas y expertas en conjunto, porque esto no es ni privado ni mixto, pero eso es, y con lo que dijo el senador Sangüesa, si es que lo que está correcto, no vemos mucha necesidad de innovar en algo que está funcionando, que sí puede ser perfectible. Pero esos son los términos de fondo. Y hay otro aspecto que por ahí alguien lo mencionó, lo escribió, que esto podría aumentar la informalidad. La verdad que por un lado está la elasticidad de la demanda con esta tasa, es muy marginal. Hay estudios internacionales que nosotros tuvimos acceso que tiende a cero. Acá hay unos economistas del Ministerio de Hacienda, ellos tienen la fuente de los datos, pero es absolutamente marginal. Existen otros países que tienen valor absoluto. Si la tasa son, en vez de un 1, un 1,25, son 2 o 3 dólares, ¿no es cierto? Eso es discutible, pero en el fondo es la construcción de este fondo para mejorar la competitividad principalmente en comparación a la región donde estamos, digamos Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, el mismo Perú, que entiendo que gasta el doble que lo que gasta nuestro país.
En definitiva es eso. Y el MICE, o MICE, Meetings, Incentives, Congress, Events, ya no sé bien. Ok, sí, claro. Es lo que, sin entrar en haber hecho la bajada, lo que nosotros sentimos que es un complemento a lo que planteó el gobierno en el tercer aspecto, este proyecto de ley relacionado con la industria de audiovisual, pero que si están en Seúl en un congreso oftalmológico, que la próxima Chile participe, ofrezca su producto y nos asignen ese congreso. Y que toda la realización tenga exención del IVA. ¿Por qué? Porque abarata el destino Chile para que se haga y es una posibilidad competitiva que nos mejora la posición nuestra para que vengan muchos más eventos y logremos estar con los 6 millones de extranjeros que nos visiten próximamente, con el beneficio completo, que no olvidemos que en la medida que venga más gente, todos los restaurantes, los hoteles más chicos, los agentes, etcétera, contratamos gente, mejoramos el empleo chileno y todo lo que viene, y mejora también la tasa impositiva. Muchas gracias. Vamos a alargar unos minutitos, porque estamos llegando a la hora, le damos la palabra y después a usted. Yo voy a usar los 5 minutos que no... no eran 2. Yo creo que dos con mucho. Presidente, yo quiero contarles un poco la historia de esto, porque yo creo que esto es algo inédito también en Chile. Nosotros nos reunimos con el presidente Boric hace ya 2 años o algo así, casi todos los gremios que estamos aquí, y nuestra solicitud era que el turismo fuera una política de Estado. ¿Qué significa esto? Que se viera, tanto para la economía, para efectivamente esta economía verde, el turismo como una industria prioritaria. Porque creemos que países como España, que es un país que tiene poco más de 40 millones de habitantes, recibe 80 millones de turistas, y ahí efectivamente hay impuestos ya porque no quieren más turistas. O sea, nosotros ojalá algún día tuviéramos ese problema, que en Barcelona no quieren turistas o que en Venecia no quieren turistas y les están cobrando por no ir. Nosotros queremos al revés, queremos que este turismo, soñar no cuesta nada, pero que en vez de tener 4 millones de turistas pudiéramos tener 10. O sea, eso para una economía como la chilena es totalmente posible, tenemos infraestructura que hay que mejorar, por supuesto. Entonces fuimos a donde el presidente, salimos de esa reunión, como todas las cosas, nos seguimos nosotros preguntando qué hacíamos para, cuando mirábamos además que Colombia ya iba 4 escalones más arriba que nosotros, que todos los países iban creciendo y nosotros no hacíamos nada, y justamente cómo hacíamos para juntar recursos y ir a hacer promoción en forma privada. Esa fue la génesis de esto. O sea, vamos a ir nosotros, los que podamos, vamos a juntar unos fondos y vamos a ir a hacer promoción. Y de ahí surge esta idea, aquí tenemos al autor intelectual en parte de esta idea, ¿no es cierto?, de por qué no hacer esto en conjunto con el Estado, siempre pensando en que no nos bajen los fondos, o sea, primero que sean fondos adicionales, y que básicamente los fondos son los que permiten que nosotros podamos convertirnos en un país importante, seguir con esta idea que tenemos de que Chile sea, el turismo sea política de Estado. Nosotros desde el mundo gastronómico tenemos una marca que se llama Chile Te Quiero Comer, la subsecretaria siempre lo anuncia, que ella es de turismo y gastronomía. O sea, el turismo es un conjunto de cosas que hacen que cuando recibamos visitantes vayan a las Torres del Paine, vayan a comer a un buen restaurante, experiencias generales, y que todo eso signifique finalmente crecimiento económico para nuestro país, pero además empleo en la región, empleos de mujeres, empleo incluso somos un sector que emplea a muchos emigrantes, que si no tuvieran esos empleos seguramente tendríamos problemas mucho más serios que los que tenemos hoy día. Así que esa es la génesis de esto. Cuando el ministro de Hacienda y el ministro de Economía vieron que venía un gremio, estábamos en ese momento en la discusión de la reforma tributaria, entonces era un momento, un gremio a decir que nosotros estamos disponibles a que nos cobren una tasa. Chuta, obviamente que fue, creo que muy... O sea, somos anormales porque fuimos un gremio a pedir que nos cobren algo adicional. Entonces, por eso que es tan importante que esta buena idea... por eso que es tan importante... Claro, por eso que es tan importante... Sí, por eso es tan importante que estos conceptos que hemos dicho, dado que nosotros fuimos los gestores de esta idea de que nos vamos a autogenerar un trabajo adicional, por lo menos que estas cosas queden para lo que fue la idea original, nada más. La tenemos ahí en la lista, pero yo voy a hacer una pregunta a usted. Si es que la elasticidad es prácticamente cero de este impuesto,
¿por qué pensar en 1 y 10 millones de dólares y no en 7% y 70 millones de dólares? Le hago la pregunta, porque eso es lo que yo estoy entendiendo, más allá del tema de los 4 o 5 años, no sé, pero si vamos a pensar en grande y Colombia nos lleva 4 o 5, hago la pregunta. A mí yo quiero no me gustan, pero... Permíteme responder eso. Dale. A ver, yo no estoy tan de acuerdo que si uno, entonces ¿por qué no cobramos 3? Quiero solo decir que existen... Sí, no, pero que quiero decir que cuando uno está en yo, por ejemplo, fabrico cerveza. Y en la cerveza existe un impuesto específico. Los impuestos específicos, que en el caso de la cerveza es un 20, aquí estamos hablando de esto finalmente termina teniendo la forma de un impuesto específico. Yo lo recaudo, cuando lo recaudo tengo que pagarle la tarjeta de crédito, o sea, tiene costo recaudarlo. A diferencia del IVA, que el IVA tiene un crédito fiscal respecto, cuando uno dice la tasa del 19 contra una tasa del 1 pareciera que es muy baja, entonces digamos una tasa de un 19 contra una tasa de un 3 es poco, no, es que esta tasa es absoluta, o sea, yo vendo al valor que venda, pago la tasa completa, en cambio en el valor agregado yo pago solamente lo que incorporé, incluso si en un mes me fue muy mal, tengo crédito a favor, entonces ojo con que estas cosas que parecen chicas son chicas, no son tan chicas, y no, yo no he visto el estudio no quiero discutir que esto sea elasticidad cero, digamos, pero si le seguimos subiendo la cosa, yo creo que puede ser, ahí sí que se convierte en una carga más que en algo positivo. Lo que nosotros planteamos al Ministerio de Hacienda fue un 1%. Esa era la tasa. ¿Con qué evidencia nuestra? Un poco la comparativa que existen en nuestra economía y que también están destinados con otros propósitos, pero no nos daba tanto ruido. Y lo que dice Max es totalmente cierto. O sea, la diferencial del débito y crédito sobre el valor agregado que uno le da, entonces si uno lo compara en esos términos, no es tan marginal, tampoco. Yo solamente escuché lo que usted había dicho y se lo retruqué. Eso fue todo lo que hizo. Todo lo que hice. Sí. Doña Evelyn tiene la palabra. Gracias, presidente. Mencionar que acá en el fondo se ha planteado esto de traer o gastar más en turismo que traiga más cantidad de recursos, elevar el gasto turístico básicamente. Nosotros tenemos que el 76,6%, esto es estadística de la Subsecretaría de Turismo, son microempresas, ¿ya? 19,6% son pequeñas, o sea, 96,2% de las empresas en Chile son micro y pequeñas, ¿ya? Para poder, en el fondo, acceder a mercados internacionales, no solamente hay que preparar esta oferta, sino que además hay que generar habilitaciones. Cuando nosotros hablamos, en el fondo, de que no estamos tan de acuerdo de cómo se ha llevado la estrategia de promoción del país, es efectivamente que tiene muchas barreras de entrada que las empresas de menor tamaño no están ahí. De hecho, quienes participan de las acciones pagan por estar ahí, tanto los destinos como los privados. Por lo tanto, la región que no tiene recursos, porque el gobernador no le entregó recursos a Cernatur o lo que sea, no está participando hoy día de las acciones de promoción internacional. Entonces, lo que me gustaría pedirle a la comisión es, en el fondo, evaluar quiénes son los que están participando hoy día de las acciones, la reiteración también de aquellos, en el fondo, que hoy día se están viendo beneficiados en relación a los recursos del Estado puestos en la promoción internacional, ¿ya? Porque finalmente la gobernanza, claro, efectivamente puede ser que para algunos esto les resulte súper bien porque están, digamos, sentados en la mesa un poco y participando activamente de aquello, pero las empresas de menor tamaño en esos espacios son mínimas las intervenciones a las cuales pueden acceder. Hoy día una feria internacional cuesta en promedio 1.600.000 el poder irse a sentar a una mesa. Eso no incluye, y hay que pensar en todo lo que tiene que ver con transporte y una serie de cosas. No hay hoy día la bajada de quién participa, por ejemplo, en qué acción la define Cernatur. Esto debiera quizás tener una mirada más con un componente de exportación y por tanto ProChile debiera ser parte de esa curatoría de qué es lo que en el fondo nosotros estamos promoviendo comercializar a nivel internacional, a nivel de exportación.
Yo soy parte del directorio de la Fundación de Imagen de Chile también, y una de las preocupaciones que le mencioné tanto a la subsecretaria en alguna reunión o como parte de lo que tiene que ver con el Consejo de Promoción Turística es que nosotros, más de la mitad del presupuesto de promoción se terceriza, se entrega a PR, que son empresas en el fondo de representación internacional, que nos representan a nosotros, pero también Coca-Cola y otras, y que no hay un tema de relato país y de continuidad en términos de la relación del país. Cambiamos de PR y se pierde en el fondo esa conexión, ¿ya? Hoy día no está integrada, si me permiten, porque si interrumpen, yo no interrumpí a nadie. No está integrada en cómo en el fondo damos continuidad a que, por ejemplo, hagamos operativa una estrategia que permita en el fondo tener vinculación directa con las oficinas de ProChile a nivel de poder articular la cadena, ¿cierto? Si alguien quiere hoy día venir y comprar turismo en Chile. Eso lo vemos que está débil en términos de estrategia y que si bien tenemos hoy día un reglamento, ese reglamento hoy día también no se cumple a cabalidad. Tenemos gremios que en el fondo han querido poder acceder, ¿cierto?, a participar del Consejo de Promoción, pero existe también una sobrerepresentación en ese espacio. Entonces hay ciertos temas que nos parece importante el poder dimensionar y también incorporar en la ley, así como están en el reglamento, pero que en el fondo, para no perder el tiempo, ¿cierto?, hacerlos cumplir, porque básicamente el trabajo que se está haciendo acá es en el fondo poder también garantizar que la transversalidad de la industria, que ese 96,2% de las empresas micro y pequeñas también puedan en el fondo acceder a los recursos no por chorreo, sino como herramientas directas de fomento hacia sus destinos, hacia su sector. ¿Ya? Eso para nosotros es tremendamente relevante. El gasto turístico hoy día en Chile, el 78,6% corresponde a turismo interno, no a turismo internacional. El gasto del turismo internacional corresponde al 21,4%. ¿Ya? Y por tanto también consideramos, y por eso en el fondo ponía esto del el gran titular, es que claro que tenemos que en el fondo fortalecer los destinos, pero es muy difícil el poder hacerlo sin recursos, sin planificación. Nosotros seguimos en el fondo en la estrategia de promoción promoviendo San Pedro de Atacama cuando tenemos tour operadores que tienen galones de aceite que no saben qué hacer con ellos, o con una crisis hídrica en algunos de nuestros destinos donde el turismo tal como está llevado hoy día, no es posible. Entonces, necesitamos tener una mirada de la sostenibilidad y la promoción no puede ser a costa de los destinos y de las comunidades, y en eso nosotros como Chile Sector no nos perdemos, pero además esta capilaridad que da la industria del turismo de poder tener ciertos socios en cada una de las regiones, en cada uno de los rincones del país, también permite una vinculación con la vida diaria. Nuestros socios son además trabajadores de sus negocios, por lo tanto, la percepción de lo que nosotros sentimos, digamos, respecto a la ejecución del Consejo de Promoción, creemos que está muy al debe con esa mirada de integración y de inclusión también de política de inclusión comercial que debería, digamos, tender a poder mejorarse con este proyecto. Eso, gracias, presidente. Ya, 2 palabras más. No sé, usted la señora Mónica Salaquet, y después la subsecretaria. Muchas gracias, señor presidente. Yo solamente aquí quiero hablar tratando de ser lo más ecuánime posible, y también que yo tuve una trayectoria. Creo que he tenido la suerte y la oportunidad de haber estado representando esta industria desde el sector público o promoviendo esta industria del sector público, y hoy día estoy trabajando con el sector privado. Yo coincido que Chile necesita un mayor presupuesto para turismo interno, no cabe duda. Pero ese no es el objetivo de este proyecto. Yo creo que eso sí hay que discutirlo en la ley presupuestaria, hay que revisar esa glosa. Es una glosa que cuando yo asumí la subsecretaría ni siquiera estaba desagregada, o sea, básicamente no existía. En su minuto logramos que este Congreso aprobara una glosa para turismo interno, y yo sí coincido que es baja. Pero creo que no nos tenemos que confundir con esa glosa que en su lugar de discusión, desde mi perspectiva, recomiendo se haga en noviembre en la discusión presupuestaria, y no
en este proyecto, porque el objetivo de este proyecto es el que ya se habló y se va, en el fondo lo que se busca es implementar esta tasa que la va a pagar el turista internacional, pues no la vamos a pagar los chilenos, y que indudablemente lo que necesitamos es promover esa demanda, porque al final, y creo que aquí es bien importante comprender, cuando un turista pisa Chile, entre por el aeropuerto, paso fronterizo que entre, se empieza a activar toda una cadena. Ese turista compra una artesanía, ese turista contrata a un guía, ese turista entra a un restaurante, a uno puede ser más caro y también una picada. O sea, ese turista mueve la economía local. Entonces, es bien importante que no nos perdamos. Acá no es tratar de apoyar a grandes hoteles o a grandes líneas aéreas, es apoyar toda una industria que se mueve desde sus distintas dimensiones y donde hay actores de todos los tamaños. Y yo creo, para ser justa, que el trabajo que viene realizando Senatur desde hace más de una década, indudablemente es perfectible, pero ha dado resultados y cumple con los estándares de transparencia. Sí creo que debiera ser más vinculante la opinión de los privados, sí, porque hoy día dependemos de la voluntad de quien está presidiendo. Y creo que si ya vamos a impulsar esta ley, sería bueno fortalecer esa institucionalidad de la gobernanza. Pero decir que lo que existe hoy día no ha funcionado, creo que no sería justo. Y esto ha pasado por distintos gobiernos, porque creo que si algo tiene como mérito esta industria y la subsecretaría, es que es súper transversal. Aquí estamos moviendo da lo mismo qué color sean. O sea, siempre se ha pensado en Chile como un todo y apoyar a toda una cadena de valor e ir fortaleciendo nuevos destinos. Antiguamente la gente iba a Torres Paine y San Pedro. Hoy día vayan a Colchagua. Colchagua está lleno de brasileros. Vamos a Corralco, está lleno de gente. Vamos a Chillán también. Entonces, y claro, tenemos que ir desarrollando otros destinos. Hay que hacerlo, pero no le podemos pedir toda esta ley. O sea, esta ley tiene ciertos objetivos y los otros son materias de discusión en otros espacios. Muchas gracias. Pero, subsecretaria, un segundo. ¿Propuestas de FEDETUR para incentivar el turismo maíz tienen o no en particular? Nosotros estamos totalmente de acuerdo. O sea, creo pero que... ¿cuál es la propuesta? Porque la propuesta es... La propuesta no está bajada en su totalidad, pero es colgarnos del tercer aspecto que tiene este proyecto de ley relacionado con las empresas productoras audiovisuales, que yo entiendo que lo que busca es que esas compañías en el extranjero decidan venir a filmar acá. Claro. Para hablar en castellano, todo el proceso no pague IVA, o sea, todas las compras que se hagan. Claro. Okay. Oye, y fundamentado en lo mismo, que es plata que no está en la economía chilena. Sí, por supuesto. O sea, ese es el fundamento del por qué nos atrevemos a plantear eso. Por supuesto. Ahí podemos mirar lo que está haciendo Colombia. Colombia, que hoy día, porque Chile venía creciendo en el turismo maíz y la pandemia nos golpeó fuerte, pero hoy día Colombia se está atrayendo ese turismo y está haciendo inversiones importantes y también dando beneficios tributarios para que los grandes seminarios elijan Colombia como destino. Subsecretaria. Por su intermedio, presidente, voy a dar algunas datas, tengo varios puntos, voy rápido. A propósito, la senadora me dijo vaya más lento, pero va a ganar tiempo. Uno, solo datas relevantes a propósito de lo que usted decía. Chile donde lo posible, donde lo imposible es posible. Hoy día nosotros hablamos Chile destino infinito, viaje infinito. ¿Por qué? Porque se están quedando 7,5 días promedio los pasajeros, entre ellos brasileros y argentinos. Los brasileros son los que más gastan, $103 diarios, los argentinos 33, y nuestro objetivo es que vengan más de una vez. Por eso hemos cambiado el eslogan. Digo esto porque la mirada de las macrozonas, y ahí quiero hacer una precisión, no vendemos San Pedro de Atacama cuando vamos a las ferias, vendemos 5 macrozonas completamente diferentes una de otra. No vendemos solamente las Torres del Paine,
vendemos la Patagonia chilena, no vendemos solamente Rapa Nui, vendemos la experiencia insular. Te quiero ser súper precisa en esto a propósito de una necesidad que es cierta, porque se habla del turismo nacional e internacional y ahí hay una propuesta que está en el proyecto de ley. El turismo nacional prepara al turismo internacional. No podemos promover turismo internacional en todas las regiones porque no estamos preparados. Para que un destino se promueva, tiene que tener un encadenamiento productivo, tiene que tener servicio, tiene que tener hospitality, tiene que tener un montón de características que hagan que la experiencia sea realmente deseable de volver a venir. Si nosotros promovemos todo el país internacionalmente, podemos generar una experiencia de turismo nefasta. Entonces, lo que hay que hacer, estoy de acuerdo con que hay que promover más turismo nacional y ahí nuestra propuesta era que existan comités macrozonales. Hay un primer cambio que nosotros hicimos una propuesta en la institucionalidad, que cada macrozona tenga un porcentaje de esta promoción de turismo internacional, de promoción internacional, para toma de decisiones macrozonales. Aquí yo tengo un contrapunto a lo que presenta Chile Tour. Creo que tenemos que seguir proporcionando por macrozonas porque vendemos las macrozonas, no es antojadizamente, nuevamente fue hecha de un estudio internacional, cómo vender estas 5 macroexperiencias distintas. Entendemos, lamentablemente, senador, que efectivamente el Rapa Nui no lo podemos vender solo, por lo tanto lo ponemos dentro de la geografía nacional y no insular, y en esa oferta lo que sí creo que tiene sentido es que la macrozona que tenga más de 4 regiones tenga más representantes y de esa forma equiparamos y tenemos las voces de Ñuble y Maule que pueden perderse, pero no romper las macrozonas porque rompe el relato que está bien estudiado. Podemos hacerle una propuesta y presentarles esto como bien propuso la senadora la semana pasada, que les vengamos a contar cómo se hace el trabajo de las macrozonas. Algunos otros datos relevantes: $10 traen un turista promedio gasta $65 promedio, y eso es relevante como indicador para que entendamos por qué creemos y queremos atraer más turistas. Otro dato que usted me hacía como pregunta, senador, y lo preguntaba, el turismo MAIS tiene un presupuesto y ahí podemos nosotros hacer una brajada y me comprometo a traérselo. Tenemos un presupuesto que ayuda a traer congresos internacionales. El Congreso Internacional que acaba de ganarse el Ministerio de Ciencias, que es un tremendo congreso, fue acompañado por un proceso que Cernatur desarrolla, que es para poder atraer realmente congresos y eventos. Si nosotros podemos fomentar un proceso que se está haciendo, sin duda, acompañado de descuentos del IVA, puede ser un incentivo mucho mayor, pero ya hay un mecanismo que está funcionando sobre el cual podemos trabajar y esa data se la podemos entregar al revés, sin ningún problema. Pero es algo que usted estaría disponible a estudiar. Absolutamente disponible a estudiarlo. Gastan 7 veces más que un turismo tradicional, vuelven a venir un 40% de los pasajeros y además un tema que es relevante, ahí sí se puede hacer turismo internacional en lugares no desarrollados, porque si yo invito a que vayan a Valdivia, me va generando una oportunidad que es diferente. A propósito de preguntas, un link que se puede hacer es, si se acaba el fondo, se acaba la tasa. Entonces así, efectivamente, si es que llega a acabarse el fondo, lo dejamos enganchado de esa manera. También estoy disponible para eso, y aquí yo tengo una propuesta un poco distinta, que no sean 5 años el fondo, sino que sea 6. ¿Por qué? Porque tenemos periodos presidenciales de 4 años. Puede ser muy riesgoso dejarlo linkeado a 4 años de presidencia porque puede usarse en contra. Entonces yo lo ampliaría 1 año más inclusive, y aquí estamos siendo evaluados de manera permanente y yo la evaluación que les propongo es que sea una evaluación de mejora y no una evaluación de cerremos el fondo, porque nosotros trabajamos, créanme, que trabajamos por el servicio del país, no trabajamos para viajar más. Cada vez quisiera viajar menos, créanme que quiero ver a mi familia, a mi hijo, pero justamente lo que estamos haciendo es poder trabajar para el mejor servicio del país y estamos trabajando en eso. Con respecto a los cruceros, no está considerado cobrarles la tasa a los cruceristas por pernoctación de noche. Se puede agregar eso y eso es más fondo adicional que podemos nosotros considerar. Mi único punto adicional realmente tiene que ver con repongamos en las macrozonas. Hoy día quedó con una indicación de la Cámara de Diputados de 3 representantes por cada una de las regiones y eso es una asamblea. Lo que necesitamos es ser más efectivos y por eso la propuesta es que sean por macrozona,
tomo el punto que dice Chile Ser Tour, son muchos los macrozonas centro, más que separar esa macrozona en que Ñuble y Maule vayan hacia el sur. Las características más bien de las macrozonas centro es la experiencia de la cordillera al mar en 2 horas, que eso lo tenemos perfecto en Ñuble y Maule, y con el enoturismo. Por lo tanto, yo creo que es mejor que la macrozona que tiene más regiones tenga más representantes en el Consejo y pueda tomar esa decisión, y dejar súper claro 2 temas más. Uno, que exista parte del fondo para decisiones macrozonales que tengan que ver con algo que tiene que decidirlo la macrozona, que es los países limítrofes, y eso hace una sustancia diferencia en la toma de decisiones. Y por último, ProChile, haciéndonos cargo de esto, es uno de los cambios que nosotros queremos que ocurran, es que efectivamente, y aquí es un cambio como entró el proyecto de ley, todos los organismos que ya trabajamos articuladamente, no están en el reglamento hoy día, pero trabajamos articuladamente con Imagen Chile, con ProChile, con Invest Chile y nosotros mismos, sean quienes, con Cernatur y nosotros, sean quienes estén dentro del Consejo Resolutivo, porque todos nosotros estamos pensando y hablando país cuando salimos afuera, y si los dejamos articulados en este hoy día Consejo Resolutivo, mañana comité o comisión de marketing facilita y obliga la vinculación de la conversación de cara al exterior. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Antes de cerrar, usted habló de algunas inversiones clave para efecto turismo. ¿Nos podría simplemente decir un muelle en Punta Arena, otro en Tortel, en Antofagasta? En un minuto, ¿cuáles son las 2, 3, 4 inversiones para el tema turismo? La subsecretaria me va a retar si digo lo que estoy pensando, pero... No, dígalo, esas son las cosas más importantes sobre eso. No, en general necesitamos infraestructura. Ya, pero eso significa, en concreto, un muelle con dragado en Punta Arenas, un muelle en que en se Tortel, cumplan los kilómetros de pavimento de la carretera austral, las licitaciones que están pendientes de los parques nacionales, con la infraestructura habilitante, eso. Ya. El camino a los centros de cordillera en Santiago, 7 millones. No puede ser que cuando nevó ahora en junio, julio, hubo gente que estuvo 8 horas ahí. Entonces, por favor, ese gallo no vuelve nunca más. Elige ir a Bariloche, aunque le salga un poco más caro. Eso es fundamental. Bien. Senador, hay un plan del MOB de hace 10 años que se llamó 2030 y ahí quedó guardado. Y eso se hizo infraestructura turística para el MOB, plan 2030, y ahí quedó. Bien. Senador, y terminamos. Yo comparto plenamente que tiene que haber un desarrollo de la infraestructura para poder efectivamente tener la capacidad para recibir al turista extranjero. Porque sin duda las exigencias de un turista extranjero o las gentilezas que le tengo que tener o las seguridades que le tengo que tener en una zona no son las mismas que para un turista nacional. En eso hay una diferencia importante. Y lo otro, y ahí aprovecho de preguntarle a la subsecretaria, yo creo que cada región debiese tener su plan de desarrollo turístico. Hoy día eso no existe y existe mucho la voluntad del gobernador de turno. Entonces creo que ahí tenemos que avanzar en eso. Porque eso también va ligado a la infraestructura. A nosotros nos pasó hace 2 inviernos atrás, o el invierno pasado, que no existía la capacidad técnica de vialidad para limpiar el camino cuando nevó en exceso y dejar todo... O sea, no solamente el centro termal, sino que el pueblito que se está desarrollando abajo, que es Las Trancas, estaba todo aislado, producto de que no existía algo, la coordinación, porque las maquinarias están, sino que no estaba la coordinación para poder enfrentar un efecto climático. Senador, por su intermedio. Última palabra, subsecretaria. Solo por la pregunta, está en la estrategia, es parte de nuestra convicción profunda. El presidente nos pidió que hiciéramos una estrategia descentralizada por lo mismo. Una vez electos todos los gobernadores y gobernadoras, mi compromiso es entregarle, y se lo puedo entregar a ustedes también si lo quisieran, todo el diagnóstico y todo lo que se levantó por región, porque justamente lo que nosotros le hemos pedido a todos los gobernadores en ejercicio, he estado conversando menos con ellos de lo que quisiera porque ya están en otro periodo, justamente es que declaren una política de turismo por región para que nosotros podamos alinear las conversaciones y ellos serán los que se hagan cargo de hacer los planes de tour, ni siquiera comunal,
por provincia, por cuenca, por valle, porque solo eso va a ordenar la conversación y lo que está puesto ahí es cómo serían las gobernanzas en función de hacer ese soporte, porque nosotros no podemos, yo no puedo estar conversando con 354 comunas y todas las comunas, yo también creo, son las más lindas del país, es imposible hacernos cargo de eso de esa manera. Bueno, le agradecemos a la subsecretaria, a los representantes del Ministerio de Hacienda, Economía, a Chiga, Fedetur, los representantes de Achila, Hoteleros y Chile Sertur por muy interesantes opiniones que para nosotros fueron muy, muy ilustrativas. Así que vamos a seguir trabajando este proyecto. Vamos a tener algunas reuniones también entre asesores. Eso incluye a la Subsecretaría de Turismo, Economía y Hacienda para poder avanzar lo más rápido posible. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.